Gracias, Omar. Gracias a la unidad tutoría por invitarme a la conferencia. Hoy voy a hablarles de algo distinto. Usualmente los nutricionistas hablamos de alimentación, de ejercicio físico, pero hoy voy a hablarles de algo que nos gusta a todos, que es el dormir. ¿A quién no le gusta dormir y dormir bien, no? Entonces, quiero convencerles, el objetivo de hoy es convencerlos de dormir bien, de que duerman todos los días y que duerman las horas suficientes y a la hora adecuada para que esto promueva un buen aprendizaje, un buen estilo de vida y una salud óptima. Eh, Hace 2 o 3 semanas se anunció el Premio Nobel de Medicina. ¿Recuerdan cómo se llaman los investigadores? 2017, sí lo vieron. Por ahí, a un lado del Facebook o del Twitter o de la televisión. Y estos investigadores de Estados Unidos, los tres Estados Unidos, han aislado un gen que regula el ritmo biológico circadiano, un gen que hace que unas proteínas se sinteticen durante la noche y se vayan degradando durante el día, ¿no? Este ritmo biológico data de hace millones y millones de años. Si ustedes recuerdan sus clases de biología, las iniciales, ¿cuántos millones de años tiene la Tierra desde que se formó? Más o menos, ¿calculan? ¿Recuerdan? Entre más o menos 4,5 billones de años. La primera célula procariota apareció sobre los 3,5, hace 3,5 millones de años, y la célula eucariota sobre los 2,7 millones de años. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar cómo era la vida, si se puede llamar vida, en esos tiempos, ya estaba presente un ritmo, y era el ritmo de la exposición a la luz, de la exposición a nutrientes, de cómo la Tierra gira por el sistema solar gira en toda la Vía Láctea y la galáctica en el universo. Entonces la vida como tal siempre ha sido regida por ritmos biológicos, y eso está presente ahora. Entonces vamos a tocar este tema, cómo se puede alterar estos ritmos biológicos con la disrupción del sueño y vigilia, y cómo esto afecta el metabolismo de nuestro cuerpo. Lo primero para entender el hambre, y si les pongo esta imagen sobre las 12 del mediodía, 12:30, un ceviche, lomo saltado, arroz con pollo, anticuchos, probablemente todos empiezan a salivar. Y es por dos motivos esenciales. Por la hora, porque el ritmo biológico nos prepara para consumir alimentos sobre las 12, 2 de la tarde. Por el aspecto visual, una fase cefálica de la producción de ácidos gástricos, y prepara al cuerpo para asimilar los alimentos. Sin embargo, esto inició con diversas teorías. Tenemos las teorías iniciales, las que datan de 1912, sobre la contracción del estómago, una contracción mecánica del estómago que señaliza al cerebro y de alguna manera tenemos hambre. Me suena la barriguita, se me contraen las tripas y tengo hambre. Simultáneamente, Turro postula de que el hambre es un estado consciente, es algo que nosotros aprendemos. Cuando estábamos bebitos, viene la madre, nos da el pecho, nos da la comida a ciertas horas, y eso nos condiciona a siempre buscar alimento. No es algo que necesitemos, sino algo que aprendemos. Posteriormente, Kennedy postula la teoría hipostática, que las células grasas controlan el apetito. Cuanto más grasa tenemos, vamos a comer menos, y cuanto menos grasa tengamos, vamos a comer más. Simultáneamente también la teoría glucostática, la del famoso comercial de Snickers, ¿no? Todos han visto el comercial de Snickers, ¿sí? Que está un sujeto muy alterado, está haciendo muchas cosas y se come un Snickers. Se come el Snickers y se pone feliz de la vida. Entonces, esto funciona muy bien y se da, de hecho, en la vida diaria cuando las personas, después de un ayuno prolongado, tienen una glicemia muy baja y se ve en una irritabilidad importante. Brock postula la teoría termostática, una regulación de la temperatura. Tenemos que comer para producir energía y sobrevivir. Y después, más adelante, la teoría neuroendocrinológica, un control mucho más específico a través del sistema neuroendocrino que va a regular la ingesta o el gasto de nutrientes. Pero Richard, alrededor de 1947, postula algo muy importante, que es la función autorreguladora, que el organismo, de acuerdo a lo que gasta, señaliza lo que debe ingerir. Que esto debería funcionar en teoría para todos, pero vamos a ver que no siempre es así. Hay un mecanismo integrador. Frente a todas esas teorías, tenemos que resaltar que es un solo mecanismo integrador, no es una sola. Es algo que junta todo y que hace posible tener un control cognitivo del apetito,
Aquí. Ah, bueno, sí se puede ver ahí. Un control cognitivo del apetito, algo que se aprende a comer, un control emocional de respuesta a la memoria. Usualmente cuando tenemos pacientes o amigos que dicen, cuando yo estoy triste, me da por comer chocolates, o cuando yo estoy triste, me da por comer helado. Sin embargo, otras personas, bajo el mismo estímulo de tristeza, estrés o un tipo emocional, reaccionan de manera distinta. Todo esto está condicionado por la memoria por la cual durante nuestra niñez e infancia hemos relacionado cierto tipo de alimento a un estado emocional, como una recompensa o un feedback. Todo esto se establece a través del hipocampo y la amígdala de forma aguda. El componente homeostático regulado por el hipotálamo, hipófisis y todo este eje va a hacer que las señales que envía nuestro organismo sean interpretadas y sean traducidas después a un comportamiento, por supuesto alimentario. Hay una recompensa a través gracias, a través de los núcleos del tallo cerebral y también lo que hemos visto, lo que hemos probado hace poco, un estímulo visual a través eh, del área cortical, de la atención, ¿no? Como ver algo nos llama la atención y esto todo en conjunto va a hacer que nuestro cerebro o nuestro organismo realice la actividad de comer. Tenemos regulaciones a corto plazo, las que tenemos todos los días, en la cual tenemos factores neurosensoriales, gastrointestinales, metabólicos, como la glicemia o la cantidad de ácidos grasos libres en sangre, señales moleculares, serotonina, endocannabinoides que pueden frustrar de alguna manera esta regulación y también la concentración de nutrientes. Y a largo plazo tenemos ya neuropéptido Y, orexinas, proteína de tipo Gouty y otras proteínas importantes que van a actuar en una cronicidad, las cuales van a regular a largo plazo la ingesta de alimentos. Esta es una imagen muy interesante, muy bonita, porque sintetiza toda la regulación del apetito. Tenemos por un lado las vías orexígenas, las que promueven el apetito, pintadas de verde. Tenemos aquí el hipotálamo, el núcleo arcuato, el ventromedial, dorsomedial, el lateral. Tenemos vías que van a estimular el apetito, vías aferentes, como por ejemplo la leptina, que puede promover el apetito o reducirlo de alguna manera, bloquearlo, la insulina, grelina, el péptido YY. Todas estas van a llegar a este principal ente regulador, que es el núcleo arcuato. A través de esta regulación de las vías aferentes, las orexígenas y anorexígenas van a después regular los otros núcleos, ¿no? Cualquier tipo de alteración, usualmente los ratones bloqueados o los dañados con cirugía, que se promueve el apetito excesivo, son dañados a nivel del núcleo ventromedial. Se les daña con un tipo de sustancia y los ratones empiezan a comer mucho. Entonces, este es el principal mecanismo integrador neuroendocrino de la regulación del apetito. Y por supuesto, todo esto va a responder un balance energético, ¿no? Un balance energético negativo o positivo va a hacer que la respuesta de feedback incrementen las señales orexígenas o anorexígenas, inhibiendo la ingesta de apetito o la ingesta de alimento o promoviendo la ingesta de alimento. Todo a nivel central, por supuesto. Algo muy curioso sucede cuando nos enamoramos. Todos nos hemos enamorado, ¿sí o no? Más o menos, uno más que otros. Y seguramente ustedes recuerdan que cuando estaban enamorados se les quitaba el apetito, la sed, el frío y el calor. Y esto era porque todas estas señales aferentes, el cual el cuerpo nos está enviando, el estómago está contrayéndose, las células grasas están liberando leptina, la leptina se ha caído, la grelina está arriba, etcétera. Todo esto está bloqueado a nivel cortical, porque es el sistema nervioso bloquea a nivel cognitivo esta respuesta automática del organismo. Entonces, hay que recordar siempre este componente cuando se trate de hablar de una regulación del apetito, cuando nosotros hacemos la educación alimentaria, ¿no? Muchas veces tenemos en cuenta todos estos componentes, la energía, cuánto gasta, cuánto consume, qué es lo que quiere comer, etcétera, pero nos olvidamos que finalmente a este nivel van a tomarse las decisiones de comer bien o comer mal. Estas son unas comparaciones. ¿Qué pasa con las personas obesas? ¿Tienen la misma respuesta frente al estímulo? Por supuesto que no. Vemos lo que pasa en una persona aparentemente sana, con un peso adecuado. Vemos que las respuestas durante el día tienen básicamente 3 picos.
durante el desayuno, entre 7 y 8 de la mañana, mediodía y en la tarde. Sin embargo, en las personas obesas, estos picos son mucho más elevados. O sea, la cantidad subjetiva, el score subjetivo de apetito está mucho más elevado. La percepción de satisfacción está disminuida. De igual manera, si se reporta a nivel de cuánta hambre tienen, cuanto más kilogramos tengamos de masa grasa, tenemos un menor reporte de saciedad. Esto se puede deber, entre otras causas, a que se logra una resistencia a nivel hipotalámica a la leptina. La leptina llega, señaliza, pero no cumple el efecto de decir basta. Entonces, incrementa el apetito, que al final lleva a un incremento de la leptina en personas obesas en la fase aguda y posteriormente a una resistencia a la leptina. Ahora añadimos un componente más, el componente de la microbiota intestinal. Todos sabemos que la microbiota va a controlar de forma predominante la capacidad de absorción de nuestro organismo. Entonces tenemos nutrientes ingeridos, nutrientes secretados y un crecimiento bacterial que puede estar en eubiosis o puede estar en un estado de disbiosis, ¿no? Y esto va a incrementarse o disminuir a partir del estado de salud y los años de vida. Pero esto también tiene una relación importante con el nivel de saciedad. Entonces podemos ver aquí que a medida de que la percepción de saciedad incrementa durante la fase postprandial, cuando se tiene algún tipo de alteración o está bien, digamos, regulada esta microbiota, la percepción de saciedad es buena. Cuando está alterada, pueden incrementarse algún tipo de transmisores como la GLP-1, en la cual la percepción está disminuida y también el nivel está disminuido, ¿no? Todo esto de acuerdo a la cantidad de microbiota que tengamos. Entonces, esto es un gráfico interesante en el cual podemos ver cómo postprandialmente la cantidad de bacterias, el crecimiento, se produce de forma exponencial. Entonces, posterior a los 20 minutos, hay un crecimiento de bacterias importante, ¿no? Y esto va cayendo después de un plato, hasta 5 horas aproximadamente, donde en teoría deberíamos comer otra vez y mantener este crecimiento bacterial en periodos continuos. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a una madre que ha tenido una dieta alta en grasas, una madre que ha tenido una ganancia excesiva de peso? Lo que va a producir esta madre es una inflamación hipotalámica en el feto que al nacer, bueno, si es que no tiene cambios epigenéticos, que al nacer va a llevar una alteración en el control de la energía como gasto y de la ingesta. Y al final tenemos, por supuesto, niños sanos, ¿no? Que no están, o niños obesos, que no están obesos porque simplemente no hacen actividad física o comen mucho, sino porque tienen una alteración a nivel hipotalámica, por lo cual es muy difícil de corregir. Entendiendo ya la parte de cómo se regula el apetito, el balance energético, vamos a tocar el punto del cambio cultural y su relación con la obesidad. Hablábamos de los millones de años que tienen las bacterias o las primeras células, pero en el ser humano como tal, hemos tenido durante las últimas décadas quizás un cambio enorme en las condiciones de vida, ¿no? La luz llegó a Perú sobre el fines de la década de los 1980, 1990, y esto produjo un gran cambio cultural. Aquí tenemos el cambio de la revolución industrial y todo lo que ocasionó, y vemos cómo se ve el planeta iluminado durante la noche. Este es un gráfico el cual nos muestra, el año pasado, cómo se ha incrementado la media de IMC y cómo se ha incrementado también la prevalencia simultáneamente de sobrepeso y obesidad. Si eso lo prolongamos hasta hace 30 o 40 años, vamos a tener la misma figura, un incremento lineal de la media del IMC. Hace 100 años la media del IMC estaba por 18, 19, ahora estamos en una media por encima de 23 o 24, ¿no? Entonces, estos cambios se deben a múltiples factores. En primer lugar, se podría aducir que hay menos actividad física, por supuesto. Tenemos más disponibilidad de alimentos también, pero algo que ha cambiado en todo el mundo es la exposición a la luz. Tenemos a la luz artificial y esto nos permite trabajar hasta muy tarde, trabajar en horarios nocturnos o trabajar en condiciones que antes usualmente no se podía, ¿no? Y sobre estos cambios vamos a conversar. En este estudio llegaron a una tribu de África y evaluaron cómo era la conducta de una tribu que no estaba expuesta a la luz, que no había tenido este contacto con la sociedad, con la revolución industrial, sino que ellos conservaban aún sus hábitos
de caza, de ingesta de alimentos, o sea, son hábitos habituales, ¿no? Son hábitos de vida de toda la vida. Entonces, miren, pueden ver en ustedes cómo las personas o los cazadores, los que tienen este patrón de cazador, se despiertan muy temprano, antes que lo que hacemos habitualmente nosotros. Cuando sale el sol, se disponen a cazar, un compartir, un almuerzo durante todo el día, se pone el sol y ya entra la parte social, que usualmente lo conocen como la parte de contar cuentos, historias, toda la parte que involucra la cultura propia y se van a dormir. Sin embargo, lo que tenemos habitualmente en las sociedades que sí tienen acceso a toda la industria de la energía eléctrica es que este patrón es totalmente alterado, ¿no? Nosotros nos despertamos un poco más tarde cuando sale el sol y también nos dormimos mucho más tarde cuando sale el sol, ¿no? Y los patrones de alimentación también son distintos, suelen ser muy variados. Entonces, sobre ello se ha investigado mucho sobre el efecto del sueño y cómo altera nuestro metabolismo. A nivel epidemiológico tenemos una distribución de la duración de sueño que corresponde a toda la población y se puede diferenciar entre días de trabajo o días libres. Los días de trabajo, si hacemos una encuesta rápida, ¿cuántos de ustedes duermen entre 7 y 8 horas en días de trabajo? O sea, días de la universidad, digamos. Una sola persona. ¿Cuántos años tienes? 23 años, ¿no? Nadie más. Usualmente todos estamos por debajo, estamos sobre las 5 o 6 horas, ¿no? Y si es de días libres, fines de semana, ¿quiénes están por encima de las 7 u 8 horas? Nadie tampoco. Estamos en una población, en una muestra que duerme poco, en conclusión, porque la media de duración de sueño a nivel mundial está entre las 7 horas y media y 8 horas y media. En este rango se concentra la mayor cantidad de población. Sin embargo, vemos personas que duermen tan poco como 3 horas y tanto como 12 horas. Toda esta distribución corresponde a un estudio epidemiológico de este año 2017. Tenemos otro punto importante y es el llamado cronotipo. Nosotros tenemos que cuantificar la duración de sueño, además de a qué hora empieza el sueño. Este es un cronotipo de Múnich, el cual tiene la hora media de sueño. Es algo muy sencillo de obtener el resultado. Ustedes suman la hora media de sueño sobre la hora que empezó el sueño. Digamos, si ustedes duermen de 11 a 6 de la mañana, son 7 horas, la hora media sería 3.5. 3.5 más 11 darían 2 horas y media, ¿no? Aquí, 2 horas y media, más o menos, por aquí. Entonces, este cronotipo de Múnich nos sirve para estimar la duración del sueño y a qué hora es la hora media, para ver si es que, a pesar de que duerman las 8 horas recomendables, implica un riesgo mayor el dormir más tarde o el dormir más temprano. Esta es una distribución también epidemiológica, varones, mujeres y la línea media. A un cronotipo más vespertino corresponde una duración de sueño mejor. Entonces, pero vemos que al final el cronotipo 3 va a ser la que va a tener la mejor hora de sueño. Conforme se aleja el cronotipo, conforme dormimos más tarde, también la duración del sueño va a incrementar, ¿no? Y esto va a tener, por supuesto, consecuencias metabólicas. Pero, ¿cómo se regula este ritmo circadiano? Hablamos de este gen que regula proteínas, pero tenemos diferentes sincronizadores, dadores de tiempo que día a día van a regular todas las alteraciones que hemos podido ocasionar durante nuestro día a día. Tenemos la luz como el principal sincronizador, que a través de la retina llega al núcleo supraquiasmático y este secreta melatonina, cortisol, regula la actividad neurológica y también la temperatura. Digamos que esta actúa como el principal sincronizador y reloj del cuerpo. Sin embargo, en cada célula o tejido van a tener también las células reloj o los genes reloj, que van a regular la actividad sueño-descanso, ayuno-ingesta, la expresión de genes, hormonas, metabolitos, etcétera, ¿no? Diferentes relojes van a regular o van a actuar bajo la influencia de este reloj central. Si este reloj central se ve alterado por algún evento, como pueden ser lo que le va a suceder a la selección mañana,
están viajando creo que 24, 25 horas, o sea, todo esto va a estar reventado. Se van a llegar a Nueva Zelanda con todo esta expresión de genes, hormonas, metabolitos alterada, simplemente porque la exposición a la luz ha sido diferente. Entonces, entendiendo que este es el principal sincronizador, vamos a ver cómo afecta las horas de sueño inadecuadas sobre el riesgo metabólico. Aquí tenemos los genes metabólicos, el ritmo circadiano habitual, la modificación de cromatina y la expresión de genes, un comportamiento alterado que puede ser influenciado por los genes y esto al final va a llevar a una alteración en la expresión de genes. Ahora, básicamente nuestro cuerpo nace con una cantidad de genes, una distribución única y una expresión única. Nosotros a nivel epidemiológico tenemos una media de 30% de personas que trabajan mejor de noche, es decir, que tienen una mejor adaptación a los horarios nocturnos o una cronodisrupción. Sin embargo, el 70% no reaccionamos bien a esta alteración. Esto se puede modificar, por supuesto, con los hábitos del día a día, ¿no? Estos son algunos de los que se han estudiado, el CLOCK, el PERS, el BMAL y el CRIS. Entonces, esta coordinación entre el sistema nervioso central, a través del núcleo supraquiasmático y a través de diferentes neurotransmisores, va a hacer que los relojes que se encuentran en cada tejido tengan una regulación buena o mala, ¿no? Y esto sobre el apetito, miren todo lo que produce, que puede aumentar los niveles de grelina, leptina, insulina, adiponectina, todo esto al final va a condicionar a núcleo arcuato en la regulación del apetito. Entonces, hay una desincronización entre el núcleo arcuato, entre el núcleo supraquiasmático a nivel central, esto llega a los tejidos y señaliza de una manera inadecuada al núcleo arcuato que va totalmente alterar esta regulación del apetito cuando se alteran los ritmos circadianos habituales. Entonces, esta es la patogénesis propuesta entre la alteración metabólica de la obesidad. Hay un aumento de la actividad simpática, una producción mayor de glucosa a nivel hepático, una acumulación mayor de grasa, una disminución del gasto de grasa por los músculos, una disminución de HDL. Toda esta alteración patológica del metabolismo propio va a llevar después a un incremento de riesgo cardiometabólico. Entonces, para la regulación como tal del ritmo circadiano, tenemos fuentes exógenas como la luz nocturna, lo que ha pasado ahora mucho, ¿no? Lo habitual es dormirse con el iPhone al lado, con el smartphone al lado, es lo más habitual. Esta alteración, aunque no se ha reportado en grandes estudios epidemiológicos, pero sí, por supuesto, tienen muchas complicaciones para el desarrollo para promover un sueño adecuado. Viajes transmeridianos, el jet lag social, lo que nos sucede muchos en la universidad, que nos quedamos estudiando hasta muy tarde por hacer trabajos y tal, y cada día dormimos menos, dormimos de lunes a viernes 4 o 5 horas, pero en el acumulado tenemos un jet lag social de entre 5 o 7 horas, que si no se recupera en el fin de semana se va acumulando, ¿no? Y esto va alterando la fase. Esta es una fase normal, una fase entre lo que hacemos y lo que nuestro cuerpo está preparado para hacer según nuestro ritmo biológico. Conforme vamos alterando esta fase habitual, se crea una disrupción. Y esta disrupción va a llevar a una desincronicidad interna, va a enfrentar nuestro actuar del día a día frente a nuestro reloj biológico. Y al enfrentarlos, pues vamos a tener una disrupción del apetito, una alteración de la insulina, acumulación de grasa, y si esto se incrementa con la desincronicidad externa, tener constantemente una variabilidad interdía y comportamientos no saludables, va a acelerar el desarrollo de la obesidad. Este es un estudio interesante, solamente medían la duración de sueño y cuánto es el índice de masa corporal. Y lo que podemos ver es que las personas que duermen menos horas tienen 2 veces más riesgo, como otro ratio, de tener el índice de masa muscular sobre 25. Lo mismo sucede en personas obesas. Si nosotros consideramos cualquier tipo de alteración cardiovascular, las personas que duermen 7 horas como referencia,
las personas que duermen menos de 5 horas tienen 2.26 más riesgo de desarrollar cualquier evento cardiovascular. De igual manera, las personas que duermen más de 9 horas tienen 2 veces más de riesgo de desarrollar. Entonces, bajo una media de 7 horas, si nos alejamos de esta media, si aumentamos la duración del sueño o si disminuimos la duración del sueño, nos va a llevar a un mayor riesgo de algún evento cardiovascular. Pero, ¿qué pasa con la otra variabilidad, que es la variabilidad interdía? Y eso sucede mucho en la universidad y es algo que debería, entre paréntesis, corregirse por los horarios. ¿Qué pasa si hoy tengo clases de 8 a 3 de la tarde? Y por ahí no almuerzo bien. Mañana sí almuerzo bien, pasado otra vez me toca el horario y tal. Esta variabilidad interdía de no seguir un patrón de alimentación habitual, desayuno, almuerzo, cena y descanso, va a producir también una alteración. Tenemos por aquí un estudio que compararon las personas de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesas. Y ven que las personas obesas tienen mayor variabilidad interdía. Una inadecuada, un patrón inadecuado de ingesta de alimentos va a llevar a tener un mayor riesgo de obesidad. Con respecto a la capacidad de trabajo también, si nosotros nos enfocamos al deporte o cualquier tipo de trabajo, una variabilidad interdía menor va a ser que tengamos menos capacidad de hacer cualquier cosa, sea estudiar o sea trabajar. Menos fitness solamente con esta variabilidad interdía, solamente con esta alteración de los ritmos biológicos diarios. ¿Y qué pasa con las personas que tienen ya una ligera resistencia a la insulina o tienen por ahí una intolerancia a la glucosa ligera también? Se ha encontrado en este estudio que el riesgo para desarrollar diabetes también está relacionado con las horas de sueño. Si nosotros nos alejamos de la media entre 7 y 8 horas, hacia abajo, menos horas de sueño o más horas de sueño, el riesgo para desarrollar diabetes también se incrementa, ¿no? Puede llegar hasta ser 1.4 veces más riesgoso el desarrollo de diabetes. Y para el control, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen diabetes? Estos pacientes, seguidos según la hemoglobina glicosílica, que se utiliza bastante, es uno de los test que se utiliza mucho para ver la evolución del paciente diabético, tenemos que la duración de sueño también en este rango, entre 6.5 y 7 horas, tiene una mejor respuesta para la hemoglobina glicosílica. Si dormimos menos, si dormimos más, el control de la diabetes para estos pacientes va a ser peor. Entonces vemos que no solamente en la prevención de la diabetes, que es la enfermedad que tiene mayor prevalencia, y para el control también nos sirve. Entonces es muy importante que frente a un paciente que está con riesgo de desarrollar diabetes o que está un inicio de resistencia a la insulina o pacientes que ya estén con una diabetes, se pueda promover buenos hábitos de sueño, ¿no? Más allá de la actividad física y alimentación, que también son muy importantes, empezar por hábitos de sueño saludables. Entonces, para pasar al tiempo de preguntas, recomendaciones generales para todos: mantener horarios regulares de sueño, disminuir el estímulo visual electrónico al menos 15 minutos antes de dormir. Al menos 15 minutos. Si es más, mejor, ¿no? Lo recomendable es, si es que les cuesta dormir, utilizar un tipo de lectura. Esto sí promueve el conciliar el sueño. No consumir alimentos abundantes al menos 2 horas antes del horario habitual de dormir. Abundantes me refiero como un pollo a la brasa o una comida así de esa contundencia, ¿no? ¿Qué alimentos pueden ayudar a dormir? Pues sería otro tema de exposición. Se habla mucho del famoso magnesol, ¿no? Con el cloruro de magnesio, el de magnesio. Pero eso sería otro tipo de discusión. Mantener la habitación ventilada y con el menor ruido posible. Si se puede aislar la habitación de la luz y el ruido, es lo mejor. ¿Qué es lo que se espera? Con estos nuevos estudios, con lo que de hecho que se va a poner de moda ahora mucho el estudio de la crononutrición, para todos los que son de nutrición o la cronobiología, lo que se espera es que el beneficio potencial de la cronoterapia como parte del tratamiento de la obesidad. ¿En qué momento incluye la actividad física? ¿En qué momento incluimos los medicamentos? ¿Cuánto influye el sueño sobre el tratamiento de la obesidad? La relevancia del ritmo circadiano en la respuesta a la farmacoterapia. Es importante, por supuesto, las síntesis de proteínas están reguladas por los genes que regulan el ritmo circadiano. Y por otro lado, la salud ocupacional especializada en los trabajadores con horarios cambios frecuentes. ¿Quiénes son ellos? Trabajadores de salud, de seguridad y los trabajadores de mina.
Hace poco estuve trabajando, asesorando una mina, más o menos 2.000 trabajadores que tienen esta alteración. ¿Cómo se puede trabajar? Pues estamos en eso y espero contarles pronto si hemos logrado alguna mejora para disminuir este riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Y bueno, sobre todo esto, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, he tratado de cerrar a la una, porque todos tenemos hambre y no quiero perjudicarlos. ¿Tienen alguna pregunta? Encantado. Sí, sí. De ambos. Usualmente la resistencia o la pérdida de la sensibilidad es con respecto a los factores anorexigénicos, o sea, que no cesa la percepción de saciedad. O sea, en teoría, tras una ingesta de alimento, deberían llegar señales anorexigénicas para que el cerebro diga suficiente. Pero lo que se observa en personas obesas es que hay una resistencia, particularmente a la leptina, en la cual te manda leptina y el cerebro no le hace caso. Dije, no me fastidies, yo quiero seguir comiendo, yo quiero seguir comiendo. Entonces, es más por las señales anorexigénicas, ¿no? Por supuesto que pueden haber alteraciones. Si tú destruyes el núcleo ventromedial, lo destruyes como tal con un tipo de sustancia, puedes promover una, una actividad muy elevada del apetito, ¿no? Se hacen ratones. En humanos no creo haber visto un tipo de reportaje o de publicación que haya sido dañado este núcleo y haya pasado a personas que comen por tipo de necesidad biológica, ¿no? No recuerdo, pero no sé, probablemente haya, ¿no? Usualmente son anorexigénicas, las vías dañadas. ¿Alguien más? Bueno, cualquier consulta, estamos nosotros, bueno, estoy yo en el laboratorio de fisiología comparada, el 206, si quieren me da el tema de cardiovascular, metabólico, y si quieren trabajar sobre el tema de sueño, eh, estoy en el laboratorio de neurociencia, en el 007, en el subsótano, bueno, el sótano, y si alguien desea hacer algún tipo de investigación, genial, ¿no? Había un proyecto con los chicos de nutrición, pero que al final se quedó en stand-by, y queríamos conocer los hábitos de sueño de la universidad. ¿Cómo están? ¿A qué hora duermen? ¿Cuánto duermen? Si esto varía de acuerdo al ciclo, si durante el ciclo académico empiezan y llegan a julio o llegan a diciembre por los exámenes y tal, y están muertos y no duermen nada y empiezan a engordar más y no sé. Ojalá que se pueda hacer en algún momento y ya les contaremos. Gracias.